Hola chicas, estoy acá para hablar con ustedes, para abrirles un poco mi corazón y que me conozcan quién es Javi. Puse esto porque la pared está asquerosa. La verdad es que tengo que pintar este departamento. Pero me gustaría que me conocieran más a profundidad. Aprovechando que los niños no están, estoy sola. Vivo con mucha contaminación acústica porque estoy en una avenida, pero espero que se oiga bien. Quiero contarle un poquito mi historia desde que mis papás se separaron, porque la otra historia la va a contar mi mamá, otra parte, la voy a invitar al podcast. Según yo fue como a los 6 años que ellos se separaron, pero parece que era un poco antes, ahora que lo pienso. Yo ya estaba en la iglesia en la que estoy actualmente, en la que continúo. Y, ¡ay, qué raro! Que lleves tantos años en tu iglesia. Sí, tengo 31. Bueno, ahí mi papá conoció a una muchacha de 17 años, que era soltera. Mis papás no estaban casados. Y él se enamoró profundamente de esta muchacha y tuvieron 3 hijos, pero eso con el paso del tiempo. Nosotros, por consecuencia, con mi mamá y mi hermano, que eran los que asistíamos, mi hermano el que falleció, dejamos de ir a la iglesia. Mi mamá entró en una depresión muy profunda. Yo nunca voy a olvidar cómo la vi. No voy a olvidar lo que ella vivió y el dolor que ella padeció, porque una separación después de estar 23 años juntos, la verdad es que es heavy. Y recuerdo que, bueno, antes que se separaran, éramos súper activos en la iglesia, mis papás estaban en toda, pero cuando alguien no está en el espíritu, está en la carne, es propenso a caer, así que cualquiera puede caer en esos pecados. Y bueno, se casó con esta muchacha y un tiempo estuvo como a cargo de nosotros. Si nos sacaba, salíamos. Y de a poco se fue alejando de nosotros. Yo era la que más hablaba con él, mi hermano no. Y mi hermano que falleció, porque mi otro hermano son hijos de otro. Entonces, mi relación con mi papá fue menguando mucho, a pesar de que yo siempre lo busqué. Yo siempre era la que lo buscaba, lo llamaba. Recuerdo que no tenía celular, así que lo llamaba en teléfono público, distintos teléfonos públicos para que él me contestara. Claro, yo le pedía plata, pero en realidad sí, siempre lo llamaba a pedirle plata porque no nos pagaba la pensión. No quiero deshonrarlo con mis palabras, solo quiero llegar como a una conclusión. Y fue bien duro, o sea, yo recuerdo que en el colegio yo lloraba, siempre tuve temas muy emocionales. Yo no sé si venían a raíz de eso, pero siempre fui una niña muy depresiva, muy, no quiero decir llorona, pero bueno, ya, llorona. Yo recuerdo que yo lloraba en mi pieza sola, lloraba en mi pieza, y no entendía por qué, y lloraba, y bueno, porque extrañaba a mi papá. Ya llegamos a un punto en que mi papá definitivamente dejó de hablarnos, de vernos, sino que vivíamos súper cerca, en la misma comuna, en el mismo sector, y aún así yo lo veía de repente, ponte tú. Tengo muchos recuerdos así como en mi mente de momentos donde él me rechazó brígido en el súper. Ya en el súper lo vi, él me vio, pero me hizo la desconocida. Y yo tendría como 11 años, 10 años. Y eso a mí me marcó tanto, que es como la persona que te amó tanto te puede llegar a rechazar así. O sea, mal. Y ahí empezó a gestarse en mi corazón, desde que se separaron, una herida de rechazo tan profunda que con el tiempo fue creciendo, porque el padre es quien también te afirma con sus palabras.
como Jesús cuando él se está bautizando y su padre le dice desde el cielo, ese es mi hijo amado, en quien me complazco, y ahí vinieron las palabras del padre a afirmar para su ministerio. Entonces crecer sin esa voz, crecer sin esa afirmación, a mí me hizo buscar afirmación en otras personas, buscar aprobación en otras personas, buscar siempre que me calificaran bien, siempre que hacer monedita de oro, caerle bien a todo el mundo, y si eso me llevaba a dejar de ser yo, también lo hacía. Y hasta grande, o sea, hasta que entendí esto. No quiero deshonrar a mi papá, actualmente nosotros no hablamos, pero por decisión de él. Yo la última vez que hablé fue cuando falleció mi hermano, y le dije, si tú quieres tener relación conmigo, acá está tu hija, siempre voy a estar, tú sabes dónde encontrarme, sabes a qué iglesia voy, donde siempre voy a estar. Pero hasta el día de hoy no pasa nada, así que tranquilo chicos, yo estoy trabajando en eso, siento que lo perdoné. Fue un proceso duro porque comencé a vivir el rechazo de una manera así como muy terrible. Y yo he visto familias donde los papás son separados y donde el papá sigue haciéndose cargo y sigue estando presente, pero no fue mi caso. Entonces yo empecé como a vivir justo mi adolescencia, donde uno se compara, donde uno... bueno, yo salí de mi iglesia y me fui a otra iglesia, la iglesia Petri, y ahí me restauraron igual. Empezó mi proceso de restauración. Y yo veía ahí igual gente que iba en familia y a mí me da tanta pena eso. Yo decía, yo no tengo a mi papá, mi mamá no me acompañaba en Petri. Ella estaba así viviendo su duelo, que algún día le va a contar. Y yo me comparaba mi ropa, comparaba todo para mí era comparación, porque yo me sentía tan huérfana, tan abandonada, porque además era muy regalona de mi papá, y de un momento a otro que eso deje de pasar, porque era la menor, porque era la única hija, mujer, que de un momento a otro eso deje de pasar es heavy, es fuerte. Lo digo ahora con un corazón sano, libre, porque lo perdoné. Pero también, si tú lo estás viviendo, tienes una hija que no tiene a su papá presente, la única forma de nosotros sanar es yendo a Cristo. Él es nuestro Padre que nos ama, nos amará siempre, seamos buenos, seamos malos, en todas nuestras facetas Dios nos ama. Pero me costó tanto tiempo entenderlo, siempre me comparé, siempre menosprecié incluso lo que mi mamá hacía, porque para mí me faltaba una parte, o sea, me faltaba esa otra parte. Aunque ella me amara, aunque ella hiciera todo por mí, igual le tocó duro, le tocó tomar la responsabilidad de toda la casa, de llevarnos. Aquí quiero honrar a mis hermanos, porque mis hermanos mayores se hicieron cargo de nosotros como unos padres, sobre todo mi hermano Claudio. Si ves esto, te honro y siempre que puedo te lo digo. Él tomó un rol de padre. Él es el segundo, el mayor ya estaba casado, tenía familia, así que lo entiendo totalmente si no estuvo como económicamente presente, pero Claudio, él a sus 23 años asumió una paternidad que no le correspondía y nos sacó adelante, nos cambiamos de casa porque mis papás se separaron, él nos arrendó una casa, nos compró todo lo que nos faltaba, los útiles escolares, él le ponía nombre a mis cuadernos. Ay, ahora sí que quiero llorar. Cuando él escribió mi nombre en mis cuadernos, yo en base a eso hice mi firma con su letra. Lo que estudié contabilidad porque él estudió contabilidad, él me llevó. Pensé que no voy a llorar. Él me llevó a como a encontrar ese camino, porque tampoco sabía qué estudiar, qué estudio, para qué soy buena. Y es importante ese rol de los padres. Mi mamá estaba trabajando, ella más encima cayó hospitalizada en ese tiempo que yo tenía que decidir esto. Vivimos muchas cosas, casi pierdo a mi mamá, estuvo muy enferma y no estaba mi papá, no estaba. Y yo entiendo que mis hermanos lo daban todo, ellos me cuidaron, hicieron todo por mí. Bueno, después mi mamá tuvo una pareja que
quién es Juan Carlos, que lo menciona en el podcast, que fue como padre para mí, pero yo lo veía como un enemigo, así que, porque sentía que me quitaba a mi mamá, que me robaba a mi mamá, porque igual era chica, pues entonces mi mamá como que eso le ayudó un poco, conociéndolo a él, le ayudó en su proceso de sanidad, y bueno, estuvieron juntos como 18 años hasta que falleció. Pero volviendo a mi hermano, Claudio le puso un negocio a mi mamá al frente de Petri. Entonces le compró las máquinas, todo, le ayudó a salir adelante, él lo dio todo, se endeudó hasta las masas por ayudarnos, por sacarnos de la depresión. Ahora entiendo que lo que yo tenía era depresión, porque llorar por nada, ahora entiendo. Y mi mamá, ahí sí, como que eso le ayudó mucho, el conocer gente cuando atendía. Yo igual ahí atendía en el negocio, cortábamos el fiambre, me comía los dulces. Vendíamos los chocolates, sí que son re malos, pero en ese momento era muy rico. Los frigilés, me los comía todo. Y bueno, fue un tiempo muy lindo. Siempre hemos sido muy unidos como familia. Siempre hemos estado muy, muy apegados. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras maneras de pensar distintos. Mis hermanos no van a la iglesia, pero tienen un corazón hermoso. Ellos creen en el Señor y sigo orando por ellos para que vayan a la iglesia. Perdón, que tengo poco. Y bueno, así fui creciendo. Volví después a mi iglesia Adonai, pero con una vergüenza, así como que yo decía, ay, me siento avergonzada por todo lo que pasó, todo el mundo sabe de mí. O sea, me importaba tanto lo que los demás dijeran, tanto, porque me sentía rechazada. Eso era lo que me dominaba en ese momento. Y volví, me trajeron de vuelta, por ahí está Maca, si me están viendo. Ella me iba a buscar, me iba a dejar, se preocuparon mucho de mi restauración. Conocí la paternidad de Dios. Me acuerdo en un retiro donde todavía tengo esa imagen en mi mente de cómo Dios me liberó, de cómo Dios me sacó esa orfandad, me hizo hija de la casa, me hizo hija del primero. Entender que aún si nadie me amara, Él me ama, me eligió, me escogió. Desde el vientre de mi madre, Dios tenía un plan conmigo y lo sigue teniendo. Y no es que porque te pasen cosas eso va a abortar el plan. Es que tú tienes que mantenerte al lado de Cristo, porque dice la palabra que Él es la vida y nosotros los pámpanos, y no podemos hacer nada fuera de Él. Entonces, por más que tratemos de triunfar fuera de Dios, eso es imposible. Así que agradezco que me hayan rescatado, me hayan ido a buscar, me hayan evangelizado y de vuelta. Y bueno, ese regreso fue lindo, fue en la época Pokémona, yo me creé Pokémona. Pokémona es muy cara cosa, pero escuchando reggaetón. Y bueno, me costó dejar un poco el mundo, porque yo entré esa rebeldía que me dio en la adolescencia. También fui a estas discos Pokémona. Las que no son chilenas, capaz que no entienden lo que estoy hablando, pero eran discos como para prejuveniles, o sea, ese nivel. Me acuerdo una vez que fui y yo era como la líder del grupo del condominio donde vivía. Entonces yo era la que llevaba a las niñas a la mala influencia. O sea, siempre fui líder, pero esa vez de mala influencia. Y ya organicé todo, porque tenía mis compañeros del colegio que ya habían ido a la disco. Y fuimos, y una de mis amigas no fue, nos la dejaron ir. Y esta mala gente nos acusó, mamá por mamá, nos fue a acusar. Y cuando llego a la casa, mi mamá todavía no llegaba del trabajo. Entonces yo la llamo y le digo, mamá, llegué a la casa, estaba en el mall. Y ella me dice, ah, sí, en el mall, ya en la casa vamos a hablar. Y yo, ya sé lo que va a pasar. Mi mamá no era de pegarme, me ha pegado como 3 veces en la vida, pero lo suficientemente fuerte para no querer que me pegase. Entonces ese día llega y yo me hice la dormida. Dormíamos juntas en una mesa. Y yo me hice la dormida
Y ella llega, me saca el cubrecama y me saca las piernas, ya. Tampoco quiero hablar mal de mi mamá, pero es que eso me sirvió mucho, ya. Entonces, me saca las piernas, me tira, así como a mi recuerdo, súper cinematográfico. Agarra una correa que había, pero con púas de estas como panqui. Me empezó a pegar. Ya fueron como 5 minutos en todo eso. Y me dejó llorando en la pieza. Y yo, perdóname, nunca más, perdóname. Y después se fue. Y yo voy al living. Y dice Ana, ella estaba orando. Orando después de que me cacheteara. Y yo digo, pero ¿cómo te podría orar si me pegaste tan fuerte? Y bueno, ya en ese momento uno no entiende. Para uno, sus papás son sus enemigos. En este caso mi mamá era mi enemiga porque me pegó, porque me corrigió y yo quería hacer eso, yo quería ir a una disco, yo quería estar ahí. El Señor me cubrió, de verdad, me cubrió de no quedar embarazada, o sea, no hice nada del otro mundo, no. Pero no sé, en esos tiempos la gente, mis contemporáneos tenían hijos como a los 15 años. Entonces yo siempre fui muy temerosa de Dios. O sea, yo de verdad que jamás tuve relaciones con nadie así, no. Sino que siempre tuve el temor de Dios, aunque estaba en ese momento fuera de Cristo, ¿ya? Como que me salté así, unos lapsos, pero ya. Esto fue antes de volver a Adonai. Y soy súper dispersa. Antes de volver a Adonai. Y bueno, de ahí en adelante mi mamá igual me corregía para ir a la iglesia. Y yo le decía, no quiero ir a tu iglesia, porque me daba vergüenza que todos me vieran que la pobrecita Javi. Y me pasó en ocasiones que gente se acercaba y decía, ay, pobrecita, todo lo que he vivido. Y como que de ahí en adelante, ay, Javi, pobrecita, y eso me cargaba, porque siempre he sido muy sensible. Soy una persona hiper sensible y eso a muchas personas les molesta que uno sienta más que el resto. Hay gente que es dura de piedra que ni siquiera llora con nada, o sea, nada. Pero yo siempre he sido sensible, siempre. No sé si a raíz de lo de mis papás o no, o sea lo que sea, yo soy así. Soy muy empática, soy muy... como que el dolor de los demás, yo como que lo siento, o sea, cuando alguien está mal a mí me gusta ayudar, porque siento que como que me estuviera pasando a mí, o sea, así lo vivo, así vivo las emociones, las vivo intensamente, intensamente. Entonces volví a la iglesia, me restauraron, Dios me entregó un propósito, pasaron muchos años, me voy a saltar una historia, que es la historia de mi esposo, porque se la vamos a contar, y a la que quiero llegar es a la de al final encontrar mi propósito en Cristo y porque estoy hoy día en Reconectadas. Después de muchos valles de sombra y de muerte, pero muchos, o sea, me he saltado muchos capítulos, no les he contado todo. Mi vida ha sido muy luchada desde que nací. Desde que nací, Satanás me ha querido matar, pero no lo ha logrado. Una vez casi me muero ahogada en una piscina y me salvó mi hermano. Entonces, y antes también, muchas veces he estado así como al borde de la muerte y sigo acá, pues, hermano, sigo acá, porque hay un propósito de Dios en todo esto. Y no lo entendí hasta que dije, ya, este año 2026 no puede ser igual a todos los años. Tiene que pasar algo en mi vida porque aprovechando que mis hijos entraban al colegio, dije, tiene que haber un cambio, o sea, tengo que ser productiva, tengo que de verdad tener un propósito este año. No quiere decir que los años anteriores no hiciera nada, no, sí hice cosas, pero yo dije, quiero trascender, quiero que el mensaje de Cristo trascienda. Y si Dios me ha dado habilidades como comunicativas, por lo que me han dado feedback, yo entiendo que les gusta el contenido, para poder hablarles. Y no tan solo eso, es que igual uno tiene que... Bueno, como Pablo dijo, sean imitadores de mí, que yo soy imitador de Cristo. Y lo dijo porque él tenía un testimonio. Siento que tengo el testimonio para decirlo. No quiero hablar desde el orgullo, no. Quiero hablar desde que de las veces que me he caído, me he levantado solo con Cristo, con la ayuda de Él. Y nada más me ha sacado adelante. Entonces,
el momento que yo decido hacer este podcast es porque yo dije, Señor, así mi oración, no soy buena para nada, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser buena? ¿En qué puedo servir a esta sociedad? Porque me gusta mucho ayudar el año pasado tenía una casa de paz y eran puras mujeres y tratábamos muchos temas del alma, y dije, ¿cómo hago que esto sea un mensaje más que llegue a más mujeres? Y ahí se me vino esa idea. Y ya pues se la cuento a mi esposo, le cuento así todo, como tenía pensado cada episodio, hablamos, un día que fuimos a un café, le conté todo lo que sentía, lo que quería hacer. Y mi esposo aprende con agua, o sea, él es lo más apañador que hay cuando se trata de seguirme en algún proyecto. Yo creo que él cree más en mí que yo. Me da risa, me dice que me van a comprar de Amazon, van a comprar mi podcast. Ya, él tiene mucha fe. Está bien, amén. Y siempre él ha tenido demasiada fe, entonces eso me contagia y es bueno porque me motiva. Y me ministra mucho, él me levanta y todo. Entonces él me ayudó, dijimos ya, la pensamos, la hicimos. Y la hicimos. Dijimos, ¿ya dónde vamos? Vamos a la iglesia, buscamos un espacio, porque por el momento no tengo un estudio. Entonces buscamos un espacio, buscamos lo más lindo, la pared más linda, buscamos la mesita, Tenemos una cafetería en la iglesia, usamos la mesa de la cafetería, entonces la montamos y desmontamos siempre para la primera temporada. Ahora la segunda queremos que ya sea algo estable. Pero ha sido hermoso trabajar con él es mi editor, también mi amiga Liz, quien me ha prestado todos los equipos, de verdad. También ha creído en este proyecto y siempre me motiva a seguir. Mi cuñada Katy también, quien me ayuda en lo que es audiovisual, como edición. Entonces ha sido re lindo que las personas crean en este proyecto que viene de Dios. Y esto también ha motivado a muchas mujeres que me lo han dicho internamente. Miren, quizás no somos una red tan grande, pero las que están. Y responden y acuden al llamado, me han visitado en los episodios, les he abierto mi corazón, de verdad que se los he abierto mucho. Y sé que Dios va a seguir sanándome a través de lo que estoy haciendo, porque no sé si siempre estamos totalmente sanos, siempre hay como que se exponen heridas de repente y hay que volver a sanar. Yo creo en que en algún día mi relación con mi papá va a ser distinta, tengo fe. Yo le he dicho a mi mamá, si en algún momento él me necesita, yo voy a estar para él porque quiero obedecer a la palabra que dice que honra a tu padre y a tu madre, y no dice si son buenos o son malos, si estuvieron o no estuvieron. Y creo que tengo que dar lo que por gracia he recibido. He recibido mucho del Señor, Dios ha sido bueno, y podría quejarme, decir, Señor, ¿por qué tantos procesos? ¿Por qué ha sido tan dura esta vida? Pero gracias a Dios no estoy en un hospital hoy, estoy sana en el nombre de Cristo, estoy con el corazón más sano que antes, y ahí estamos en el proceso de la rueda del alfarero, no es tan fácil, chicos. Perdón, esto es lo más casero que he hecho en mi vida, de hecho está aquí, está lleno de juguetes, porque no he hecho la sopa todavía. Ya, bueno, entonces me quiero acomodar un poco. Esa es mi historia, una parte, porque la idea es que ustedes enganchen, y si les gusta este tipo de videos, me lo digan, me lo van a saber en los comentarios, porque igual tenía como la idea de hacer vlogs semanal. Si es que les gustaría, genial, estoy dispuesta a exponer mi cara, si lo quieren, que ya me da lo mismo. He trabajado mucho en la autoestima, así que no le tengo vergüenza, ya eso me da igual. Y solo eso, chicas, quiero que sean bendecidas con cada episodio, sepan que soy una mujer de carne y hueso, que ha padecido, pero de la mano de Cristo, que Dios no me ha soltado nunca, pero nunca,
y que me siento tan amada por el Señor, tan bendecida. Ay, me dan ganas de contar todo, pero es que no puedo porque necesito a mi esposo acá para contarles como nuestra historia de cómo Dios me premió con el hombre más bacán del mundo. Y eso, chicas, nos vemos en un próximo episodio de Abriéndoles mi corazón. Chao. Amo el café.